Amable recordatorio que antes de empezar a comenzar lean los lineamientos de la sección de comentarios. Cualquier comentario que rompa esos lineamientos será borrado para mantener la paz. En caso de que el comportamiento persista por parte del usuario será bloqueado. Están bajo advertencia. En resumen, no toquen los huevos, que tengo la espada sacada desde hace meses. Gracias por escuchar, Ugu, se os quiere. En la era digital, donde las comunidades virtuales han transformado la manera en que consumimos historias, personajes y celebridades, ha surgido un fenómeno cultural que no solo atraviesa fandom, sino redes sociales y espacios creativos: la cultura del chipeo. Lo que comenzó como una forma espontánea de expresar afinidad por una pareja ficticia se convirtió en un lenguaje propio, en una práctica colectiva y, para muchos, una experiencia emocional profunda. Desde los foros dedicados a Star Trek, donde surgieron algunos de los primeros debates sobre relaciones imaginadas entre personajes, hasta plataformas actuales como Tumblr, Twitter y AO3. El chipeo ha evolucionado de formas cada vez más diversas. La relación entre el espectador y la obra de arte ha dejado de ser pasiva. Hoy en día, los fans no solo consumen historias, las habitan, las transforman y se proyectan en ellas. El día de hoy vamos a analizar en profundidad la cultura del chipeo, así que espero que estén preparados porque este video va a ser extremadamente largo. Antes de comenzar, vengo a decir algo que considero importante. Escuchar el puto vídeo entero con los oídos. Antes de comentar cualquier cosa o cualquier gilipollez manifiesta. Sé que muchos os pensáis que los vídeos deben escucharse con las patas, pero no, se escuchan con los oídos. Entiendo que los youtubers de moda digan que no se deben escuchar los vídeos con los oídos sino con las patas y vosotros os lo creáis sin cuestionar absolutamente nada, pero eso es mentira, se escuchan con los oídos. Si no me creéis, buscarlo. Y por favor, evitemos que el TDAH nos afecte a la escucha de este vídeo. Muchas gracias por su atención. El término chipping, derivado de la palabra en inglés relationship, es un acto de desear, apoyar o imaginar una relación romántica entre dos o más personajes, o incluso personas reales. No es un fenómeno nuevo, pero en internet lo ha convertido en un pilar de la cultura pop. El chipeo es una herramienta narrativa para los fans, permite explorar dinámicas que la obra original no muestra, validar identidades diversas y crear comunidades basadas en el entusiasmo compartido. El acto de chipear no nació con internet ni con las redes sociales, es un fenómeno que tiene más de medio siglo de historia y que ha evolucionado de la mano de la tecnología y la lucha por la representación. En la década de los 60 y los 70 nació el que se considera el primer gran fenómeno del chipeo moderno, el Kirk Spock. Los fans de Star Trek no estaban satisfechos con solo ver los episodios, querían ver explorada la profunda conexión emocional entre el Capitán Kirk y el señor Spock. Antes de los blogs, los fans escribían historias y hacían dibujos que imprimían en revistas caseras llamadas fanzines, que se enviaban por correo o se vendían en convenciones. Fue aquí donde nació el término slash, debido al símbolo del mismo nombre, utilizado para separar los nombres de los dos hombres. Durante años, el chipeo fue una actividad casi exclusivamente subterránea, ya que la homosexualidad era un tabú social. Aunque el fenómeno existía, la palabra chipping como tal se acuñó en los foros de discusión de la serie de X-Files o Expediente X a mediados de los 90. Los fans que deseaban que los agentes Mulder y Scully tuvieran una relación romántica se autodenominaron Relationshippers, que pronto se acortó a Chippers. En este punto, el chipeo salió del subterráneo y se convirtió en una actividad comunitaria en los primeros foros del internet, donde las discusiones sobre si una pareja debería ser canon o no podían durar años. Con la llegada de plataformas como fanfiction.net, el chipeo se volvió masivo. Las disputas entre los fans de Harry y Hermione contra los Ron y Hermione fueron de las primeras en mostrar la pasión y a veces la toxicidad que puede generar un chip. El fenómeno se fusionó con la cultura japonesa, aportando nuevos términos y estéticas al chipeo occidental. Hoy en día, el chipeo ya no solo querer que se besen, se ha convertido en un campo de batalla político y social. Con series como Has Been Hotel o el auge del self-shipping, las fans exigen que sus fantasías respeten identidades complejas. Lo que comenzó como un simple intercambio de cartas entre fans de Star Trek, hoy es un motor cultural que puede presionar a grandes estudios de animación y definir el éxito o el fracaso de una obra en redes sociales. Hablar de diferentes tipos de chipeo no es simplemente hacer una lista de categorías. Cada modalidad revela una forma distinta de relacionarse con la ficción, la comunidad y la propia identidad del fan. El chipeo no es homogéneo, es un ecosistema de prácticas que varía según el grado de apego al canon, la intención creativa y el nivel de implicación emocional. El universo del fandom ha categorizado sus preferencias para organizar el caos creativo.
El chipeo canónico se basa en relaciones oficialmente confirmadas dentro de la obra. Aquí el fan no reinterpreta radicalmente la narrativa, sino que la expande, la celebra y la protege. Desde el punto de vista narrativo, el chip canónico refuerza la cohesión del fandom, ya que existe una base común validada por la obra original. Sin embargo, incluso aquí puede surgir conflictos si la comunidad percibe que los creadores maltratan la relación o alteran su dinámica. El fan se convierte en el guardián emocional del canon. El chipeo no canónico, o también llamado fandom chip, es uno de los motores más potentes de creatividad en el fandom. Surge cuando los fans detectan química, paralelismos emocionales o tensiones narrativas que el texto no oficializa. En fandoms como los de Undertale, muchas relaciones populares nacieron del análisis de dinámicas que el juego nunca declaró románticas. Este tipo de chipeo funciona como una interpretación crítica del texto. El fan no ignora el canon, lo expande más allá de lo explícito. Sin embargo, también puede generar tensiones cuando los seguidores del canon consideran que el chip contradice la narrativa original. El término OTP o One True Pairing designa a la pareja que el fan considera definitiva, ideal o insustituible dentro de una obra. No es simplemente un chip favorito, es el chip favorito. Para algunos fans, el OTP se convierte en parte central de su experiencia del fandom. Puede representar ideales románticos personales o resonancias emocionales muy específicas. El crack chip es, en esencia, el lado experimental y lúdico del chipeo. Se trata de emparejamientos improbables, absurdos o incluso narrativamente incoherentes. Es una forma de recordar que el chipeo en su origen es un juego narrativo. No todo vínculo necesita justificación estructural. Entre algunos de los crack chips más populares tenemos los míticos chips como el de Miku por Ron Ramón, Sonic por Rainbow Dash, etc. Arriba en la esquina les dejaré un video que habla mucho más en profundidad sobre los crack chips por si les interesa. Un gran ejemplo de esto, Twilight Sparkle con Mordecai. El RPF, o Real Person Fiction, implica shipear personas reales, actores, músicos, influencers o figuras públicas, tratándolo como personajes narrativos. Aquí, el fenómeno se vuelve éticamente complejo. A diferencia de los personajes ficticios, las personas reales tienen privacidad, tienen relaciones reales y pueden verse afectadas por rumores o narrativas falsas. El RPF puede mantenerse en el ámbito de la ficción claramente delimitada, pero cuando se difumina esa frontera, por ejemplo, cuando los fans intentan probar que el chip es real, se generan dinámicas problemáticas. Desde un análisis más profundo, el RPF transforma celebridades en construcciones simbólicas, borrando parcialmente su individualidad real en favor de una narrativa colectiva creada por el fandom. Aquí podemos poner parejas muy populares que hay entre youtubers tales como el Wigetta, el Rubegeta, el Luzuplay, entre un millón más. El crossover chip consiste en emparejar personajes que pertenecen a obras distintas, es decir, que no comparten el mismo universo narrativo oficial. Aquí el fan no solo reinterpreta relaciones, rompe fronteras entre mundos ficticios. En un crossover chip, el fan actúa casi como guionista profesional, debe fusionar lógicas narrativas distintas, por ejemplo, unir personajes de un videojuego con el de una serie, lo que implica armonizar estilos visuales, escalas de poder y tonos narrativos diferentes. No solo se trata de juntarlos, sino de construir coherencia. De aquí podemos destacar a la pareja de Jack Frost y Elsa, de las películas El origen de los guardianes y Frozen respectivamente, o también el Hero Girl, Samurai Jack por Johnny Bravo, y así podría seguir todo el día. El pro-shipping es la abreviatura de Problematic Shipping. No significa que el fan apoya conductas dañinas en la vida real, sino que defiende la libertad creativa absoluta. Los pro-shippers sostienen el lema de "la ficción no es realidad" y creen que uno puede escribir o leer dinámicas tóxicas, tabúes o moralmente incorrectas sin que esto refleje su moralidad personal. Por otro lado, los anti-shipping son fans que creen que el contenido que consumimos y creamos tiene un impacto directo en la sociedad y la moralidad. Se oponen radicalmente a los chips que consideren dañinos, como relaciones con gran diferencia de edad, incesto ficticio o dinámicas abusivas, argumentando que normalizan conductas peligrosas. En el dark shipping, las dinámicas románticas o afectivas no giran en torno a vínculos sanos.
sino a relaciones conflictivas, tóxicas o incluso moralmente perturbadoras. Puede tratarse de enemigos que desarrollan una tensión intensa, relaciones marcadas por manipulación, violencia simbólica, desequilibrios de poder o narrativas de redención imposibles. El dark shipping no necesariamente implica que quien lo practique aprueba estas conductas en la vida real, más bien suele estar ligado a la exploración narrativa de lo prohibido, lo intenso y lo psicológicamente complejo. En la ficción, los extremos emocionales generan impacto. El conflicto apasiona más que la estabilidad. Muchos fans encuentran en estas dinámicas una forma de analizar traumas, ambigüedades morales o relaciones cargadas de tensión dramática. Sin embargo, el dark shipping es también el terreno donde las discusiones éticas se vuelven más agudas. ¿Hasta qué punto representar una relación dañina puede normalizarla? ¿Es válido romantizar conductas abusivas si se mantienen dentro del plano ficticio? La respuesta no es simple. Para algunos, estas narrativas son una forma de catarsis o análisis simbólico. Para otras, pueden trivializar experiencias reales de violencia. La diferencia suele estar en la conciencia crítica. Cuando el dark ship se aborda sabiendo que lo representado no es un modelo deseable, funciona como exploración narrativa. Cuando se pierde esa distancia y se idealiza el daño, la línea entre ficción problemática y fantasía peligrosa comienza a desdibujarse. El comshipeo es la abreviatura de Commission Shipping. Se refiere a la práctica de encargar contenido artístico o narrativo de una pareja en específico. Es una manifestación creativa y económica del fandom. El fan no solo imagina la relación, sino que invierte recursos para verla representada en ilustraciones, fanart, fanfics personalizados o animaciones. ¿Cómo olvidar el supuesto caso donde alguien invirtió $50,000 para una animación de Charlie, de Hazbin Hotel? Joyita. Aquí el shipeo se convierte en una forma de producción cultural. Se establecen intercambios entre artistas y seguidores, se fortalecen microcomunidades y se amplifica la visibilidad de ciertos chips. En muchos casos permite materializar ideas que no existen en el canon original. Este fenómeno también revela algo interesante sobre el vínculo emocional del fan con la narrativa. No se trata solo de consumir contenido, sino de expandirlo activamente. El chip deja de ser una interpretación pasiva y se convierte en una construcción colectiva. No obstante, el conchipi también habrá debates relacionados con derechos de autor, límites de representación, especialmente cuando involucra personas reales, y la monetización de dinámicas ficticias. Como muchas prácticas dentro del fandom, su valoración depende del contexto y de la responsabilidad con la que se ejerce. El Rarepers se trata de parejas que casi nadie más apoya, combinaciones que apenas interactúan en la obra original o que ni siquiera comparten escena. ¿Por qué alguien apostaría por algo tan frágil? Porque el Rarepair no es un gesto creativo puro. Aquí no hay respaldo masivo, ni abundancia de contenido, ni validación comunitaria inmediata. Hay intuición, hay imaginación. El fan que defiende un Rarepair suele construir desde cero. Interpreta miradas breves, paralelismos simbólicos, contrastes de personalidad. El Rarepair no busca consenso, busca posibilidades. Es una forma de decir, aunque nadie más lo vea, yo sí lo veo. En ese sentido, es una de las extensiones más personales del shipeo. El Ghost Ship es shipear a dos personajes donde uno o ambos han fallecido en la historia original, manteniendo el vínculo vivo a través del contenido de fans. Aquí el shipeo se convierte en una forma de resistencia contra el cierre definitivo que impone la narrativa. La muerte en una obra suele marcar un punto final irreversible. Es el límite más tajante que puede establecer una historia. Sin embargo, el fandom no siempre acepta ese final como absoluto. El ghost shipping nace precisamente de ahí, en el deseo de continuar lo que el canon terminó. El polyship propone relaciones entre tres o más personajes de manera consensuada. A diferencia de triángulos amorosos tradicionales basados en competencia, el polyship imagina vínculos simultáneos donde el afecto se distribuye sin rivalidad. Esta variante suele conectar con debates contemporáneos sobre el poliamor y diversidad relacional. En la ficción, explorar dinámicas complejas, equilibrio emocional y redes afectivas más amplias. El polyship cuestiona la narrativa clásica de elegir a uno. En su lugar, plantea que el amor puede multiplicarse sin fragmentarse. Ejemplo de esto, el Polytrix. El Cell Cest es una variante del shipeo que consiste en emparejar
a un personaje consigo mismo, pero en versiones diferentes. No se trata literalmente de una sola identidad estética, sino de múltiples variantes del mismo personaje, líneas temporales distintas, universos alternativos, versiones corruptas y originales, pasado y futuro o reinterpretaciones divergentes dentro del fandom. Es especialmente común en obras que trabajan con multiversos, viajes en el tiempo o realidades paralelas. Allí, el personaje no es una entidad fija, sino un conjunto de posibilidades. El self-sex surge como una de estas posibilidades, interactúan entre sí de manera romántica o afectiva. Creo yo que el self-sex más conocido a nivel de internet es el de Sans y sus variantes, junto al de The One Slayer de la película El Lorax. El multichipping rompe con la idea de exclusividad, mientras que algunos fans definen un único vínculo como el ideal absoluto. El multichipper puede disfrutar de varias combinaciones para un mismo personaje. Esta práctica reconoce que las dinámicas cambian según el contexto. Un personaje puede tener química romántica con uno, tensión dramática con otro, estabilidad emocional con un tercero. No se trata de incoherencia, sino de apertura. El multishipping refleja una visión menos rígida del amor narrativo. Acepta que las posibilidades no son excluyentes y que explorar múltiples escenarios no invalida ninguno. Sé que voy a sonar muy boomer con esto que voy a decir, pero ¿cuántos tipos de shippeos hay? Es solo leer algunos y me está explotando la cabeza. Ahora vamos a hablar del self-shipping. El self-shipping es la práctica de chipearse a uno mismo con un personaje ficticio. A diferencia del chipeo tradicional, aquí el vínculo es personal y directo. El self-shipping no nació de la nada, es el resultado de la evolución del self-insert, una práctica literaria que ha existido desde que el ser humano cuenta historias, pero que el fandom moderno transformó a una forma de amor propio y exploración. El concepto de ponerse uno mismo en una historia de ficción explotó en el fandom de Star Trek en los 70. Todos los caminos llevan a Star Trek. Y de hecho, aquí mismo nace el término Merisu, que nació de una sátira escrita por Paula Smith en 1973, burlándose de los relatos donde una versión idealizada de la autora salvaba a Kirk y Spock y todos se enamorarán de ella. Aunque nació como una crítica, muchas fans, especialmente mujeres, descubrieron que escribir estas historias era una forma de reclamar un espacio en mundos donde los protagonistas siempre eran hombres. Era la semilla del self-shipping, el yo también quiero estar ahí. Con la llegada del internet, el self-shipping encontró un formato revolucionario, las historias de TN. Sí, vamos a hablar de TN en este video. En plataformas como Wattpad o Quizilla, los autores escribían relatos románticos dejando un espacio en blanco para que el autor pusiera su propio nombre. Esto democratizó el self-shipping. Ya no necesitabas escribir tu propia historia, alguien más creaba el escenario para que tú fueras la pareja del personaje. Fue la primera vez que el self-shipping se convirtió en un consumo de masas. Mientras que en Occidente hablábamos del self-insert, en Japón se consolidaba la cultura de yumeyoshi, o chica de ensueño. Estas historias creaban ilustraciones y relatos donde interactuaban con personajes masculinos de anime. A diferencia del fandom occidental, que a veces veía estas prácticas como burla o la llamada cultura del cringe, en Japón se crearon géneros de juego, los llamados otome games, diseñados específicamente para el self-shipping. Esto validó la práctica como un mercado y una identidad legítima. Hoy, el self-shipping ha pasado de ser un secreto vergonzoso a una herramienta de identidad y salud mental. Alrededor del 2014 y 2015, cuando el término se popularizó en Tumblr para diferenciarlo del tipeo tradicional, se crearon los términos como F/O, fictional y other, y comunidades de apoyo mutuo. Para muchas personas neurodivergentes o de la comunidad LGBT, el self-shipping se convirtió en un espacio seguro. Si el mundo real no les ofrecía el tipo de amor o aceptación que necesitaban, lo encontraban en un vínculo con un personaje que les permitía explorar sus límites sin prejuicios. El self-shipping representa una de las expresiones más íntimas dentro de la cultura del shippeo. A diferencia del ship tradicional, donde el fan observa e interpreta la relación entre dos personajes, aquí ocurre un desplazamiento fundamental. El espectador entra en la historia. El límite entre el consumidor y protagonista se difumina. No es simplemente imaginarse con un personaje. Es un fenómeno que combina fantasía narrativa, construcción de identidad, proyección emocional y en muchos casos autorrepresentación simbólica. Toda ficción deja espacios en blanco. El self-shipper ocupa estos espacios con su propia presencia. Este acto puede entenderse como una forma de reapropiación del relato. El individuo se inserta en un mundo que originalmente no estaba diseñado para incluirlo.
En fandoms muy estructurados, el cel-shipping permite experimentar interacciones que el canon nunca desarrollará. El fan no modifica necesariamente la historia oficial, crea una línea paralela donde su existencia es posible. Desde una perspectiva más profunda, el cel-shipping puede cumplir varias funciones. El personaje ficticio no juzga, no abandona, no contradice de manera impredecible. La persona controla la narrativa. Esto convierte la experiencia en emocionalmente segura. En individuos que han experimentado rechazo o inseguridad, el cel-shipping puede funcionar como un ensayo emocional donde se exploran dinámicas efectivas sin riesgo real. Muchas veces, el personaje elegido encarna rasgos que la persona admira o desea: fortaleza, inteligencia, protección, rebeldía, dulzura. El vínculo no es solo romántico, es simbólico. Un personaje puede representar una figura de apoyo, un ideal de pareja, una parte reprimida de la propia personalidad. Algunas personas recurren al cel-shipping como estrategia de autorregulación. Imaginar conversaciones, apoyo o afecto puede reducir ansiedad o soledad momentánea. Esto se relaciona con el concepto de relaciones parasociales, vínculos unilaterales con figuras mediáticas que generan emociones reales aunque no exista reciprocidad objetiva. Existen muchas variantes importantes según cómo el fan se proyecte en una obra. Estos son algunos ejemplos. El self-insert es una de las formas más directas de participación en la ficción. Consiste en insertar una versión de uno mismo dentro del universo narrativo. No es un personaje inspirado del fan, es el fan, con su nombre, su personalidad y su historia, interactuando con los personajes del canon. En el contexto del shipeo, el self-insert suele implicar una relación romántica o afectiva con el personaje ficticio. La fantasía aquí es explícita. Yo existo en ese mundo y desarrollo un vínculo con él o ella. El atractivo del self-insert radica en la inmersión total. No hay intermediarios, no se observa el romance desde fuera, se vive desde adentro. Para muchas personas esto funciona como una exploración emocional. Imaginar cómo reaccionarían ante ciertas situaciones, qué tipo de relación desearían, cómo serían tratados dentro de ese universo. Sin embargo, el ser insert también exige una conciencia clara de su naturaleza ficticia. Su valor está en la imaginación consciente, no en la sustitución de la realidad. Un claro ejemplo del ser insert es la conocida Ari Felidae. La zona o abreviatura de persona es una variante más elaborada. En lugar de insertar al yo real, se crea un personaje que lo representa. Puede ser muy parecido al autor o solo compartir algunos rasgos. A veces tienen habilidades especiales, un diseño visual distinto o un trasfondo adaptado al universo de la obra. La zona funciona como un puente entre identidad real y ficción. Es especialmente común en comunidades artísticas y digitales, donde el diseño visual tiene peso. En algunos casos se convierte en una identidad creativa persistente. El fan no solo la usa para un chip en específico, sino como una representación dentro de sus múltiples universos. A diferencia del self-insert puro, la zona introduce cierta distancia, permite experimentar dinámicas románticas o narrativas sin exponer directamente el yo íntimo. Es una forma de protección simbólica y al mismo tiempo de expresión. También puede facilitar la coherencia narrativa. Al adaptar rasgos al mundo ficticio, la relación con el personaje resulta más orgánica. El formato TDN o YN, que deriva de tu nombre, es muy común en la ficción. En lugar de usar un nombre específico, el texto deja un espacio para que el lector inserte el suyo mentalmente. Es una técnica que convierte la historia en experiencia personalizada. Aquí no se trata del autor insertándose, sino de invitar a cualquier lector a ocupar ese lugar. El efecto psicológico es interesante. El lector no observa a un personaje enamorarse, sino que vive la escena en primera persona o en segunda persona. El vínculo con el personaje ficticio se vuelve inmediato, casi interactivo. El TN democratiza el self-shipping. No pertenece a una sola persona, pertenece a cualquiera que quiera imaginarse dentro de la misma historia. Sin embargo, su neutralidad también puede hacerlo más abstracto. Al no tener rasgos definidos, el personaje lector funciona como recipiente emocional más que como una identidad compleja. Para este punto no quiero explicar mucho, creo que ya todos el año pasado vimos la funda de TN y el SEO. También, dentro del self-shipping existen dos categorías que casi todo el mundo conoce:
El node-sharing se basa en una idea de exclusividad simbólica. La persona siente que su cell chip con determinado personaje es íntimo y personal, y puede experimentar incomodidad cuando otras personas también se emparejan con ese mismo personaje. No se trata necesariamente de creer que el personaje pertenece literalmente a alguien, sino de que el vínculo imaginado se vive como algo privado, casi sagrado. Es una fantasía construida con detalles personales, emociones profundas y proyecciones íntimas. Ver a otros interactuar románticamente con ese mismo personaje puede sentirse como una invasión personal. El sharing, en cambio, parte de una lógica distinta. Aquí la persona acepta e incluso celebra que otras personas se self-shippeen con el mismo personaje. No percibe el vínculo como exclusivo, sino como una experiencia paralela. Desde esta perspectiva, el personaje es un espacio abierto. Cada fan construye su propia versión de la relación, y esas versiones no se invalidan entre sí, no compiten, porque no existen en el mismo plano narrativo. Cada imaginación es un universo independiente. La pregunta no es sencilla, porque el self-shipping se mueve en un territorio delicado, en las emociones reales dirigidas hacia figuras irreales. Y sin embargo, la mente humana siempre ha funcionado así. Lloramos por personajes que no existen, nos enamoramos de voces ficticias, sentimos nostalgia por mundos que jamás habitamos. La imaginación no es un error del cerebro, es una de sus capacidades más sofisticadas. En el self-shipping, el fan deja de ser espectador y se convierte en partícipe activo dentro de la narrativa. Y ahí surge la inquietud. ¿Puede esa participación alterar la forma en que percibimos lo real? En la mayoría de los casos, la respuesta es no. El self-shipping funciona como una fantasía consciente. La persona sabe que el personaje no existe, sabe que la relación es imaginada. Lo que experimenta no es confusión ontológica, sino inmersión emocional. Del mismo modo que alguien puede soñar despierto con una vida distinta sin creer que ella la vive, el self-shipper puede construir escenas efectivas sin perder el contacto con el mundo tangible. De hecho, en muchos casos, el self-shipping cumple una función psicológica saludable. Puede ser un espacio de ensayo emocional, una manera de explorar cómo se sentiría recibir afecto, ser comprendido o establecer límites. Puede ser también una herramienta de autoconocimiento, al imaginar qué tipo de personaje atrae o qué dinámicas resultan reconfortables. La persona descubre algo sobre sus propios deseos y necesidades. El problema no está en imaginar, el problema comienza cuando la imaginación sustituye completamente la experiencia. Cuando la relación ficticia se convierte en el único espacio de intimidad posible, cuando la comparación constante entre la fantasía y las relaciones reales genera frustración crónica. Los personajes ficticios suelen estar diseñados narrativamente para ser intensos, coherentes y emocionalmente disponibles. La vida real, en cambio, es ambigua, contradictoria e imperfecta. Si la fantasía se convierte en estándar absoluto, la realidad puede parecer insuficiente. También puede surgir una forma más sutil de distorsión, la ilusión de reciprocidad. En el self-shipping, la persona controla ambos lados del vínculo. El personaje responde exactamente como la narrativa interna lo dicta. Esa coherencia absoluta puede generar una sensación de conexión profunda, pero es una conexión creada por la propia mente. Mientras que exista conciencia de ello, no hay problema, pero si se empieza a interpretar una construcción como validación externa real, la frontera se puede volver más frágil. Es importante distinguir entre intensidad emocional y pérdida de realidad. Sentir mucho no implica estar desconectado. El cerebro humano puede experimentar emociones auténticas frente a estímulos simbólicos. La diferencia radica en la metaconciencia, la capacidad de saber que estamos participando en una ficción. En la mayoría de personas, esa conciencia se mantiene intacta. El self-shipping se convierte en un complemento creativo, no como un reemplazo de la vida. Puede convivir con amistades, relaciones reales, responsabilidades cotidianas. Puede ser incluso un impulso artístico que motive escritura, ilustración o reflexión personal. Solo se vuelve problemático cuando deja de ser elección y se convierte en una necesidad exclusiva, cuando la fantasía ya no es un espacio de juego, sino refugio obligatorio. Cuando la persona evita sistemáticamente el contacto humano porque el vínculo imaginado resulta más seguro, en ese punto no es el self-shipping en sí lo que afecta a la percepción de realidad, sino el desequilibrio emocional que lo acompaña. La imaginación siempre ha sido una forma de explorar lo que aún no vivimos o lo que deseamos vivir. El self-shipping no es diferente. Puede influir en cómo concebimos el amor, la intimidad o la conexión. Pero esa influencia no es necesariamente negativa. Puede ampliar la comprensión de uno mismo, puede revelar aspiraciones profundas y puede incluso ofrecer consuelo temporal en momentos de soledad.
La clave no está en prohibir la fantasía, sino en sostenerla con lucidez. Recordar que sentir algo intensamente no lo convierte en material, que la experiencia emocional puede ser real sin que el objeto lo sea, que la ficción puede moldear nuestra percepción sin sustituirla. Y quizás ahí radica la respuesta más honesta. El self-shipping no cambia la realidad, lo que cambia es la manera en que nos permitimos sentir dentro de ella. La cultura del shipeo existe precisamente porque la ficción despierta emociones reales, nos conmueve, nos ilusiona, nos enfurece, nos hace imaginar futuros alternativos para personajes que no existen fuera de la narrativa. Pero esa intensidad emocional plantea una pregunta inevitable: ¿dónde termina la ficción y dónde comienza la realidad? El límite no es físico, sino psicológico y ético. El límite comienza cuando la emoción reclama consecuencias reales fuera del espacio narrativo. El caso más delicado ocurre cuando el shipeo involucra a personas reales. A diferencia de los personajes ficticios, como ya hemos dicho antes, las personas reales tienen derecho a la privacidad, tienen relaciones afectivas propias y pueden sufrir consecuencias sociales por rumores o narrativas falsas. El problema no es imaginar en privado, sino convertir la fantasía en discurso público que invade la vida personal de otros. Aquí, el principio ético fundamental es el consentimiento. Ninguna figura pública consiente automáticamente a ser convertida en personaje romántico colectivo. Cuando el fandom insiste en probar que un chip es real o presiona públicamente a celebridades sobre su vida privada, la ficción se convierte en intrusión. En el caso de personajes ficticios, el límite es diferente pero no inexistente. El personaje no puede ser dañado, pero las personas que los rodean, tanto creadores, actores de voz y otros fans, sí pueden verse afectados. El exigir a guionistas que hagan canon un chip, acosar a actores por decisiones narrativas o atacar a otros fans por preferencias distintas se convierte en un fenómeno interesante. El fan confunde interpretación con propiedad. Sentir conexión no otorga autoridad sobre la obra ni sobre estos. La ficción puede ser compartida, pero no poseída. En el núcleo de muchas prácticas intensas del shipeo aparece un fenómeno delicado: la ilusión de reciprocidad. Las relaciones parasociales, por definición, son unilaterales. El personaje no conoce al fan, la celebridad no conoce personalmente al seguidor. Sin embargo, la experiencia emocional puede sentirse profundamente bidireccional. Esto ocurre porque el cerebro humano está diseñado para responder a señales sociales, incluso cuando provienen de representaciones ficticias. Si un personaje habla directamente a cámara, muestra vulnerabilidad o expresa afecto, el espectador puede sentir una conexión personal. El riesgo de esto aparece cuando la persona comienza a interpretar la experiencia como validación externa real. Se genera dependencia emocional exclusiva y se rechaza cualquier evidencia que contradiga la naturaleza ficticia del vínculo. La fantasía saludable es aquella que se disfruta sabiendo que es fantasía. Uno de los fenómenos más visibles dentro del shipeo es la aparición de subcomunidades fuertemente identificadas con un chip en específico. El problema no es la identificación, sino la rigidez. Cuando un chip deja de ser preferencia narrativa y se convierte en un marcador identitario, cualquier desacuerdo puede sentirse como amenaza personal. Esto puede derivar en hostigamiento sistemático, cancelaciones, ataques coordinados en redes, acoso hacia los creadores, etc. Desde la sociología digital, esto se entiende como tribalismo simbólico. Los grupos construyen cohesión interna a través de oposición externa. En lugar de debatir interpretaciones, se polarizan posiciones. Aquí la ficción ya no es un juego narrativo, sino territorio de disputa emocional. La pareja ficticia se transforma en bandera ideológica. La bandera simbólica surge cuando se invalida, ridiculiza o silencia a quienes interpretan diferente. El límite ético implica recordar que ninguna interpretación otorga superioridad moral. Toda obra narrativa, una vez publicada, se convierte en objeto de múltiples lecturas. La interpretación es libre. Pero libertad no equivale a impunidad social. Existen principios fundamentales como interpretar no es imponer, defender no es atacar, sentir intensamente no es justificar el daño. La convivencia en fandom requiere tolerancia narrativa. Dos personas pueden amar la misma obra y verla de formas completamente distintas. El conflicto aparece cuando se exige que otros validen una interpretación específica. Se acusa de inmoral o incorrecto a quienes prefieren otro chip. Se convierte la ficción en campo de purismo ideológico. El límite sano es aceptar que la pluralidad interpretativa es parte inherente del arte. En la era digital, la línea entre ficción y realidad se vuelve más difusa debido a la constante exposición a imágenes, contenido generado por fan, ediciones y narrativas colectivas.
Los personajes circulan en redes sociales como si fueran figuras públicas sociales. Se les asignan cumpleaños, gustos, opiniones, se humanizan más allá del texto original. Este fenómeno puede generar hiperrealidad, cuando la representación se siente más intensa o significativa que la realidad tangible. El chipeo, especialmente cuando se viraliza masivamente, puede crear una percepción colectiva tan fuerte que la narrativa del fandom parece más real que el propio canon. Aquí el límite ético implica recordar que intensidad no equivale a existencia. Tú, como persona pensante, puedes chipear o no chipear lo que te dé la regalada gana. Pero eso no te da pase libre para atacar a otros, ya que siempre, en Twitter más que todo, veo a gente en un post de X chips comentando sí, pero este es mejor, entre otras cosas. También me pasó en el video de Hasbin Hotel, donde vi mi posición con el chip de Angel Baggy, y no faltó el que diga yo le chipeo y me vale verga lo que diga la gente. Por eso muchos chips tienen rechazo en cualquier comunidad. Si vas por allí dando por culo con tu chip, normal que a la gente le agarre asco. Cuando tengamos el poder de respetar a las personas detrás de los chips, incluso cuando no nos gusten o nos desagraden, es cuando alcanzaremos la epítome de la sociedad, pero desgraciadamente actualmente no es así. Buenas, soy la Miyuki, pero esta vez en formato loquendo porque me da hueva grabar mi voz. Vale, como para nada me gusta meterme en los vídeos de la coneja, voy a hablar sobre mi experiencia sobre el self-chip, ya que la Miriam iba a hablar del tema y dije, pues nada, me cuelo en su canal y a tomar por cleta la biciculo. En fin, que comencemos con mi experiencia, que esto va para largo. Todo comenzó cuando yo tenía unos 14, 15, 16 años, la verdad es que no recuerdo bien porque esa etapa de mi vida la tengo muy difusa. A mí me gustaba, y me sigue gustando, un anime llamado Inazuma Eleven, el cual tiene varios videojuegos también. Pues bien, por aquel entonces estaba muy en auge la serie y mi yo adolescente hacía roles con una amiga con los personajes que nos hacían mojar las bragas, dicho mal y pronto, como lo son Víctor del Inazuma Eleven Go, Xavier de la temporada de Mark Evans, entre otros muchos personajes que si los pusiera, el vídeo duraría 4 o 5 horas, jajajaja. Ahora recuerdo eso con mucho cringe y mi amiga, a la cual prefiero que esté en el anonimato, ya que ella me lo pidió, además de que yo no quería mencionarla per se porque sé que ella es más de mantenerse en el anonimato en estas cosas. Os puede confirmar que dábamos mucho cringe, y que nos tenían que echar un bol de agua fría por lo cachondas que éramos. Ahora somos el audio este de Perdón, eso fue incómodo, bórralo de tu mente, tú lo sabes, yo lo sé, supéralo. Pero aunque recuerdo eso con mucha vergüenza ajena, la verdad es que me ayudó mucho en esa época, ya que no la andaba pasando bien, puesto que los estudios estaban siendo complicados y hacer rol con mi mejor amiga acerca con los personajes que me gustaban pues me ayudaban a despejarme un poco. La verdad es que si no hubiera hecho self-sip, mi cabeza hubiera explotado y hubiera mandado todo a la mierda y me hubiera aislado muchísimo. También me ayudaba mucho el tema de escribir pokecuentos, que para quien no conozca este término, es en resumidas cuentas fanfics con Pokémon. Este término fue muy conocido en la época de 2012 a, no sé, 2018. 2019, la verdad es que no lo sé, pero si viviste en esa época sabrás que había un canal que era muy conocido por sus pokecuentos. Si estuvisteis dentro del fandom de los pokecuentos, sabréis de quién hablo. Ese canal me inspiró para escribir mis propias historias con los Pokemans y de ahí salieron varios de mis personajes, como lo son Shinya, Sirian o Nico. Personajes que quiero con toda mi alma y que creo que no pude haber creado si no fuera por este tipo de historias, si os soy sincera. Y sí, muchas veces representaba a esos personajes como Pokémon. Como dije, en esa época era un cóctel de hormonas andantes y escribir esas historias era lo único que aliviaba en cierta medida la horniness que tenía. Ahora ya no veo ese canal porque dejó de interesarme, pero eso no quita que haya sido algo importante en mi vida y en parte le agradezco que creara esas historias, ya que fueron parte de mi adolescencia e hizo que yo escribiera cosas relacionadas con mis chips. Y hablando de escribir fanfics, también escribía fanfics con los personajes de Inazuma que me gustaban, los cuales eran de lo más cringy que te podías echar a la cara, pero eso hacía que mi cerebro se distrajera después de los estudios. Y si José Antonio, sé que esto del self-chip te da cringe, lo sabemos todos, pero que a ti en específico te dé cringe no significa que no sea algo terapéutico para otras personas, como lo fue en mi caso o en el caso de Pradart, su anfibio no binario favorito. Si no conoces su caso, ve su vídeo acerca de cómo el self-chip mejoró su calidad de vida, es muy interesante y explica a la perfección el por qué el self-chip puede ser beneficioso para muchas personas, incluyendo a él mismo. Actualmente sigo un poco con el self-chip, pero no tanto como cuando tenía 14/15 años.
Pero eso no quita que el self-ship me ayude en algunos momentos de mi vida. Por ejemplo, puedo escribir algún relatillo en los documentos de Google con los personajes que me gustaban y shippearlos con mi personaje principal, pero adaptando las edades para que no sea algo completamente ilegal. Porque seré pendeja, pero no por eso voy a shippear a mi personaje con otro siendo menor de edad siendo el mío mayor de edad, ya que eso me produce cierta incomodidad. A ver, explico mi punto anterior, puesto que puede llevar a malentendidos. Mi personaje principal, Miyuki, tiene unos 26 años como yo, pero en historias como los fanfics de Inazuma en los que los personajes son adolescentes, Miyu tiene 14, puesto que sería un poco turbio que una adulta estuviera de manera romántica con un menor, pero bueno, esa soy yo. Pero en fin, estoy desviando mucho del tema, solo venía aquí para hablar de mi experiencia y he acabado soltando muchas cosas, jajaja. En fin, que de nuevo gracias a la coneja por permitirme estar en uno de sus vídeos. Me encanta aportar cosas en sus guiones porque sé que puedo aportar ciertas cosas del tema del que hable Miriam, ya sean datos o casos que ocurran en relación al tema del que se esté hablando. En esta ocasión quise hablar sobre mi experiencia ya que era como una espinita clavada que tenía y esto me ayudó a soltar cosas que tenía guardadas. Y si tú haces self-ship pero lo escondes porque dicen que das cringe, yo te recomiendo pasar lo más posible de ellos y que lo sigas haciendo, puesto que si te hace feliz y no haces daño a nadie, no tiene nada de malo. Bueno, el self-shipping para mí ha sido una experiencia, de no ser porque, vaya, son muchas cosas, la verdad. Honestamente, me gusta shippearme mucho con personajes ficticios actualmente. He tenido varios ships, y sobre todo, varios amigos en la comunidad. He tenido mis problemas también con personas en la comunidad, pero vamos por partes. El lado positivo para mí en el self-shipping yo creo que son las amistades que puedes conseguir y la cantidad de gente que puedes compartir con tu pixelito, claro, con las respectivas etiquetas. Sharing, yo soy un usuario sharing, o sea, que me gusta compartir a mis píxeles. Yo no tengo ningún problema, hasta que luego, pues, cuento el lado malo, pero por el momento, mis píxeles me han ayudado mucho emocionalmente a cómo estar y cómo sentirme bien. Mis pixelitos principales, aunque sean realmente como 7, me gusta mucho hablar de 3 en específico, que son Tartaglia, de Genshin Impact, Dr. Radho, de Honkai, Star Rail, y Tiki Toby, de los Creepypastas. La verdad, me parecen personajes confort que han hecho mi vida un poco más sencilla y me han sacado de muchas tristezas, sobre todo Tartaglia, a quien, bueno, no existe, pero realmente le agradezco su existencia en el juego de Genshin por pensar que al principio sería un personaje que no me gustaría tanto, pero con el tiempo, no sé cómo decirlo, su carisma, todo lo que conlleva el personaje, me hizo sentir como bienvenido a quererlo y conocer personas tan bonitas que también lo quieren. Desde mi experiencia negativa, puedo decir que el gatekeeping o la exclusividad ha sido muy presente y bastante negativa al respecto de otros pixelitos. Yo he sufrido de esto varias veces, 3 para ser exactas, pero nunca pensé que me iría tan mal con píxeles, con los que puedo decir que he sido selectivo a la hora de que me guste compartirlo con personas. Yo realmente no tengo ningún problema, de verdad, en compartir pixelitos con ciertas personas, pero esas otras 3 que mencioné han dejado marcas y por eso no confío mucho en la gente actualmente. Sin embargo, a pesar de eso, realmente no es un problema alguno, la verdad. Es bastante razonable. En cuanto a los píxeles que fueron afectados por esto, si tienen la curiosidad, fueron Gonta Gokuhara, de Danganronpa 3, de Killing Harmony, luego está Hidate, de OKGOM, está Mr. Chop, de Omi Cypher, y por último, está Michael, de Mushroom Oasis. Y Neublood, de Genshin Impact, entre otros más, que la verdad me gustaría hablar de esto en mi canal para hacerlo más divertido. Así como un ranking, pero ese es otro tema. Le quiero dar gracias a Mason por darme la oportunidad de estar en este espacio, sobre todo, y hablar desde mi experiencia. A pesar de que ha sido corta, podré explayarme más después, si en algún momento pienso hacerlo. Este es un tema bastante discutido dentro de la comunidad y honestamente ambos puntos de vista tienen argumentos válidos. Hay personas que consideran que el Yume Shipping es algo completamente inofensivo, mientras que otras sienten que puede interferir con una relación real. Y la verdad es que no es un tema blanco o negro, depende mucho del contexto y de cómo se maneje. Sí, puedes hacer Yume Shipping y tener pareja al mismo tiempo. El Yume Shipping, para muchas personas, es una forma de expresión, creatividad o simplemente una manera de disfrutar un personaje ficticio. No es necesariamente un reemplazo de una relación real. Sin embargo,
También es completamente entendible que a tu pareja pueda incomodarle el Yume Shipping. Para algunas personas puede sentirse como una comparación, una competencia o incluso como una forma infidelidad, aunque sea con un personaje ficticio. Y esos sentimientos no deben invalidarse ni minimizarse. Aquí es donde la comunicación es algo clave. Si algo incomoda, se habla. Se puede llegar a un acuerdo que haga que ambos estén conformes. Tal vez la solución no sea dejar de hacerlo, sino establecer límites claros. Piensa en el Yume Shipping como un hobby, por ejemplo la natación. Amas nadar y amas a tu pareja también, pero a tu pareja no le gusta que nades. Es algo que te apasiona, algo que disfrutas. Una pareja no debería prohibirte hacer lo que amas simplemente porque no le gusta. Sin embargo, eso no significa que debas ignorar cómo se siente. Tal vez puedan hablar sobre por qué le incomoda, qué parte le genera inseguridad y qué se puede hacer para que ambos se sientan cómodos. Es un tema complicado, pero no imposible de manejar. Se puede llegar a un punto medio. Puedes seguir haciendo Yume Shipping sin que sea algo central en tu relación. Puedes decidir no compartirlo si sabes que genera malestar. O incluso puedes explicarle cómo funciona, qué significa para ti y dejar claro que no sustituye lo que sientes por esa persona real. También hay que hablar de los casos extremos. Existen situaciones donde alguien prioriza a su Yume por encima de su pareja real, le dedica más atención, más afecto y más importancia que a la pareja. En esos casos, el problema ya no es el Yume Shipping en sí, sino el no poder diferenciar lo real de lo ficticio. Si una persona no lo puede hacer, probablemente no esté listo para tener una relación. Al final del día, tus sentimientos son válidos, pero los de tu pareja también lo son. No se trata de ver quién tiene razón, sino de construir algo donde ambos se sientan seguros. Trata siempre a tu pareja con respeto, sé comprensivo, pero también establece límites. A veces decir que no es necesario. A veces ceder un poco también lo es. Poner límites claros y respetar los de tu pareja puede literalmente salvar tu relación. Porque más allá del Yume o de cualquier... Buenas de mi parte. En sí el self-shipping es más como un hobby que otra cosa. Algunos lo hacen por gusto, etc. Y muchas veces la gente que hace esto paga comisiones para ver sus shipeos creados o incluso lo hacen ellos mismos. Aunque hay veces que se quejan de cosas tipo que el self-shipping es una manera de engañar a tu pareja y cosas así, pero realmente no puede ser posible ya que es un personaje ficticio y tampoco ESQ vaya a salir de ser un PNG o un pixel y te vaya a besar. Pero bueno, el self-shipping ahora mismo se respeta más, pero antes si lo hacías te podía llegar a caer mucho hate por culpa de eso o incluso una funa por alguna razón. Lo que sí es posible que ESQ un adulto haga un OC menor para hacer self-shipping con un personaje menor de edad porque sigue siendo pedofilia en todo caso, o hay temas de algunos artistas que han llegado a hacer incesto de self-shipping, cosa rara la verdad, pero bueno, esa sería parte de mi opinión ya que no tengo mucho que opinar de esta parte. Simplemente lo que puedo decir es ESQ dejen a cada uno hacer su hobby y que haga lo que quiera mientras no moleste, haga mal a nadie, etc. Y recuerden, hacer self-shipping no es ser infiel ni mucho menos engañar a alguien querido. Es una manera de diversión, escapar de pensamientos e incluso mucho más. Muy bien, este punto es muy debatible, así que todo lo que voy a decir va a ser bajo mi punto de vista. Sé que esto puede no entenderse porque os pensáis que la opinión de Miriam debe de ser la misma que la vuestra, pero os lo voy a explicar. Miriam da su opinión bajo su punto de vista, no bajo el vuestro ni bajo el de vuestra vecina del quinto. La opinión que va a dar es bajo su punto de vista. Vosotros podéis dar vuestro punto de vista pero sin insultar, cosa que suele costaros mucho, por lo que os recomiendo escribirlo antes en un documento de Google varias veces antes de soltar la primera cosa que se os pase por la cabeza. Gracias por escuchar. El shipeo puede volverse problemático por diferentes factores, pero creo que los más comunes los puedo resumir en 3. Con esto me refiero a cuando un emparejamiento rompe lo que es el canon para los personajes en sí, cambios de personalidad, borrado de sexualidad, etc. Con esto quiero poner un par de ejemplos, y sí, voy a tomar el ejemplo de Hazbin Hotel, y sí, voy a volver a tomar el ejemplo del Chalastor y el Spider-Man. Primero, hablemos del Chalastor. Muchas veces, para que este chip funcione, suele recurrir a un cambio drástico de personalidades. Alastor pasa de ser un ente amoral y calculador a un interés romántico preocupado, mientras que Charlie pierde su lealtad hacia Baggy y se convierte en alguien irreconocible.
Cambiar ligeramente un personaje para un universo alterno es válido, pero cuando los rasgos que lo hacen destacar desaparecen para forzar un romance, el personaje deja de existir. Solo queda una cáscara con un nombre para alimentar una fantasía ajena a la obra. Literalmente he leído fanfics donde a un personaje le quitan todo lo que le hace él para pasar a ser un cascarón con el mismo nombre y con la personalidad totalmente cambiada. Y yo no soy la policía de los fanfics o de los chips, ustedes pueden hacer lo que se les dé la regalada gana. Pero después no se quejen de que si lo hacen público venga la gente a quejarse por X o Y razón. Y hablo de quejarse desde un punto de vista sano, no insultando, doxeando o amenazando de muerte. Porque en este canal no apoyamos el insulto, acoso o doxeo de ningún tipo a ninguna persona. Ahora vamos a hablar del Spider-Mod. Creo que di un mensaje equivocado con mi comentario en el video pasado. Por si no es obvio, sí, me desagrada profundamente este chip. Como chip platónico entre un gay y una lesbiana me encanta, porque los veo como los típicos amigos chismosos contando sus dramas entre ellos. Pero no odio a la gente que los chipea, solo los miro de lejitos. Ya que la sexualidad de estos personajes no es un headcanon, es una realidad. Si quieren les dejo un video de headcanons para que aprendan la diferencia. Chipearlos de manera romántica, incluso cuando la propia Bipsy dijo que no importaba, es problemático. Y aquí tú me preguntarás, ¿por qué? Si son personajes ficticios. Y aquí te voy a dar un pequeño ejemplo, pero quitando que sean personajes ficticios. Imagina que tú tienes dos amigos, que son un gay y una lesbiana, y tú, en tu mentecilla, dices, ¡fua! ¡Qué bien se ven juntos! Los voy a chipear. Y tú tratas de hacer que hayan situaciones románticas entre ellos para alimentar tus fantasías de que sean pareja. Pero ellos ya te dijeron que eso les incomoda, y que por favor no lo hagas más. Pero a ti te vale 3 hectáreas de verga y sigues tratando de que se junten. Bien, ahora traslada eso al Spider-Mod. Quitando de lo que dijo Bipsy, ya muchas personas en internet de forma civilizada explicaron por qué esto implica en un borrado de representación. Ya de por sí la representación queer es muy escasa y tú decides activamente chipear justo a dos personajes con sexualidades claras con el género que les atrae, habiendo un sinfín de personajes bisexuales y pansexuales que puedes chipear con cualquiera. Históricamente las personas lesbianas y gays han sido presionadas a entablar relaciones con el sexo opuesto. Para muchos fans, ver este tipo de chips en la ficción dispara un malestar traumático, ya que recuerda a la narrativa de solo necesitas encontrar a la persona adecuada del sexo opuesto para poder cambiar. En los fandoms a menudo hay una lucha por la representación monosexual. Existe la preocupación de que si los pocos personajes canónicamente gays o lesbianas terminan en un chip heterosexual dentro del fandom, se pierde el espacio de visibilidad que tanto costó conseguir en la obra original. Esto lo voy a decir muy calmadamente. Y sí, esto va para los comentarios que vivo viendo en internet acerca de pero yo hago eso y no por eso soy homofóbico. Que te guste un chip de esta índole, pues es como un 50-50 y te voy a explicar por qué. Si dices no ser homofóbico, ¿por qué activamente te gusta chipear este tipo de parejas teniendo un sinfín de otros personajes para emparejar? Porque justamente los que tienen una sexualidad clara como lo es ser gay o lesbiana. Pero es que yo soy gay, lesbiana, bi y como lo hago yo no me hace homofóbico. Mi amor, hay un montón de gente dentro del colectivo LGBT que son homofóbicos por menos. Porque la identidad personal no es un pase libre para ignorar el daño sistemático. Existe la homofobia internalizada y decidí activamente chipear a los únicos dos personajes con sexualidades monosexuales claras en un bar de personajes bisexuales y pansexuales envía un mensaje muy peligroso. Históricamente, el colectivo ha luchado contra las terapias de conversión y la idea de que solo te falta encontrar a la persona indicada para enderezarte al chipear este tipo de dinámicas de forma romántica se está coqueteando consciente o inconscientemente con esa narrativa traumática de la corrección sexual. Ay, es que a mí me gusta el chip platónico. Ahí está, te puede gustar la dinámica de los personajes sin emparejarlos amorosamente. Si bien que tú chipees este tipo de dinámicas no va a hacer que la representación de estos desaparezca de la faz de la tierra, cuando tú decides ignorar masivamente la identidad de un personaje para cumplir una fantasía propia, se lanza un mensaje silencioso y dañino, que la orientación sexual es un accesorio estético y no una parte fundamental de quién es alguien. Si bien es cierto que son solo dibujos, los dibujos son el vínculo de ideas. Si normalizamos que un hombre gay o una mujer lesbiana pueden ser moldeados hasta que encajen en un chip heterosexual para nuestro entretenimiento, estamos perpetuando la misma mentalidad que el colectivo lleva décadas intentando erradicar.
Disfrutar de la química platónica es reconocer que el amor y la conexión no siempre tiene que pasar por el filtro del romance o del sexo. Al respetar esta frontera no solo respetamos al personaje y el trabajo de los creadores de estas obras, sino que validamos que existen 1000 formas de amar sin necesidad de borrar quiénes somos en el proceso. Y si bien en mi primer video hablando de fandoms me quejé de que estos mismos se están volviendo conservadores, me refería a cosas como no puedes hacer esto diferente porque en la obra original no es así. Aquí ya estamos hablando de cambios de historia o de líneas temporal, como los fanfics de Harry Potter donde este no llega donde sus tíos o de no los Weasley son malas personas. Las críticas a este tipo de cambios es de lo que yo me quejo en ese video. Pero ya cuando borras una representación, ya sea buena o mala, según como lo veas tú, solo por una fantasía, es lo verdaderamente problemático. Y esto lo voy a decir porque me lo veo venir en los comentarios. Volver a un personaje hetero, ya sea bi o gay o lo que sea, no es borrado de representación porque, una vez lo vuelvo a decir, la heterofobia no existe. Que además puedes ser gay y ser lesbofóbico, homofóbico o transfóbico, pero bueno, lo que tú digas. Si dices que no eres homofóbico siendo gay, allá tú, pero luego no te quejes de que se te echen encima por decir algo claramente homofóbico, transfóbico y o lesbófobo. En muchas narrativas el conflicto intenso se confunde con profundidad emocional. La celosía extrema se presenta como devoción, el control se disfraza de protección, la obsesión se reinterpreta como entrega absoluta. Cuando estas características se integran en un chip sin análisis crítico, pueden convertirse en modelos afectivos idealizados. Es importante distinguir algo fundamental. Representar una relación abusiva no es lo mismo que romantizarla. La ficción puede mostrar dinámicas dañinas como crítica, advertencia o exploración psicológica. El problema surge cuando el daño se estetiza y se despoja de sus consecuencias reales. No es la exploración de esta dinámica lo que resulta problemático, sino la incapacidad de distinguir entre la fascinación narrativa y modelo aspiracional. Este punto ya lo abordé muy repetidamente antes, así que solo voy a dejar una pequeña conclusión para evitar la repetición constante. En última instancia, la frontera entre lo real y lo ficticio no es un muro rígido, sino una línea que requiere lucidez constante. La ficción puede enriquecer la vida, aspirar, acompañar, enseñar, pero su función no es reemplazarla. Cuando mantenemos esa claridad, el chipeo, el self-shipping y todas sus variantes se convierten en espacios creativos y seguros. Cuando lo perdemos, la imaginación deja de ser herramienta y comienza a convertirse en refugio absoluto. Y ningún refugio, por hermoso que sea, debería convertirse en el único lugar donde vivimos. La cultura del chipeo no es simplemente una práctica pasajera del internet, ni una obsesión juvenil sin profundidad. Es, en esencia, una manifestación contemporánea de algo profundamente humano. La necesidad de imaginar vínculos, explorar afectos y reescribir historias para darles el sentido que deseamos encontrar en ellas. A lo largo de sus múltiples variantes, el chipeo demuestra que la ficción no es un espacio cerrado, las historias no terminan cuando el autor decide que lo hacen. El fandom las prolonga, los reinterpreta, las cuestiona y en muchos casos las transforma en escenarios donde se ensañan emociones reales. El chipeo también revela la complejidad del deseo. No siempre buscamos lo estable, a veces nos atrae el conflicto, la tensión, lo imposible. No siempre elegimos lo popular, a veces defendemos lo invisible, no siempre aceptamos el final, a veces resucitamos el vínculo más allá de la muerte narrativa. Cada variante refleja una forma distinta de relacionarnos con el amor, la identidad y la imaginación. El self-shipping en particular nos obliga a mirar hacia adentro, nos muestra cómo la fantasía puede convertirse en herramienta de autodescubrimiento, consuelo o exploración emocional. Pero también nos recuerda la importancia de mantener una frontera clara entre lo imaginado y lo vivido. La imaginación es poderosa cuando es consciente, se vuelve problemática cuando sustituye la realidad en lugar de complementarla. El debate ético atraviesa todo el fenómeno. ¿Qué límites deben respetarse? ¿Cuándo la fantasía se vuelve dañina? ¿Qué responsabilidad tenemos al representar dinámicas oscuras o involucrar personas reales? Estas preguntas no invalidan el chipeo,
lo maduran, lo obligan a hacer algo más que un impulso emocional, lo convierten en una práctica reflexiva. En última instancia, el shipeo es una forma de participación cultural, no es pasividad, sino creación, no es simple fantasía, sino diálogo con ficción. Es la prueba de que las historias importan tanto que queremos vivir dentro de ellas, cambiarlas, expandirlas y a veces proteger aquello que amamos incluso cuando el canon lo deja atrás. Quizás lo importante es entender que el shipeo no habla solo de personajes, habla de quienes lo imaginan, habla de nuestras creencias, nuestros ideales, nuestros miedos y nuestras esperanzas. Habla de la capacidad humana de sentir intensamente por mundos que no existen, sin que por ello dejemos de habitar nuestro propio mundo. Y mientras exista esa conciencia, el shipeo seguirá siendo lo que siempre ha sido en el fondo, una forma creativa de amar a nuestras historias. Y con todo esto contado, hemos llegado al final de este video. Ahora sí, el más largo hasta la fecha. Espero que les haya gustado mucho. Voy a dejar otro recordatorio por si no les ha quedado claro. Así como yo tengo mi opinión con respecto a los chips, no tengo nada en contra de otros shippers, a menos de que sean personas faltas de respeto. Este canal lo uso para hablar de temas que me gustan, no para iniciar debates. Así como yo no soy ni juez ni verdugo, quiero que los que vean y comenten mi contenido sean igual. Sin nada más que agregar, muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerden darle like, suscribirse y demás. Hasta luego. Bye bye.